Capítulo 7. Llegó el momento de ver ensayos y cómo en la práctica se ve reflejado aquello que Julio Suárez nos explicó en el capítulo anterior sobre las diferentes tecnologías. Vamos a comenzar con un varistor de óxido metálico, uno de los mismos componentes que utiliza Scientimer en sus supresores. Jeff Edwards nos lo muestra. Hello, we're going to run a little test today from our surge generator on one of our typical 20 millimeter thermally fused metal oxide varistors, or MOVs. And what we want to do is just to show each of you that MOVs we use are not anything special or unique or designed. They will all function essentially the same way. So we've got our surge generator turned on. We're going to apply the 2000 volt 67 amp ring wave to this varistor and take a look at its clamping abilities. As the generator charges, we'll release the transient into the MOV. Now, as we reposition the cursor at the base of the transient and then at the peak of the transient, it was inserted at 180 degrees. Residual voltage is 344 volts. Interestingly, this is with about 3.5 centimeters of lead length. But notice that as we expand out the wave shape, we can see that there are multiple zero crossings of the sine wave. In fact, there's 1, 2, 3, 4, 5 multiple zero crossings. So even though the MOV did limit the transient itself, it did not eliminate any of the oscillations of the event. A continuación, vamos a ver el ensayo de descargadores clase 2, el típico módulo de Real-D, en dos marcas diferentes. Y luego de eso, el ensayo de un supresor Scientimer. Bueno, aquí Jeff va a hacer el ensayo sobre un módulo de Real-D categoría 2, y la diferencia respecto de haber hecho el ensayo sobre el varistor de óxido metálico directamente está en la longitud del conductor que lo conecta. En este caso estamos hablando de 15 centímetros de cable. De paso vamos a ver cómo se refleja eso en la tensión residual. Veamos. Vemos que supera el pico de la onda senoidal por un lado y con un valor de 392 volts. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar esa onda y veamos que tenemos 5 cruces por 0. Fundamentalmente la diferencia en la tensión residual respecto al varistor solo, repitamos, tiene que ver con la longitud de los conductores. Vamos a ver entonces ahora el ensayo de otra marca, con la intención de mostrar que independientemente de la marca, el orden de magnitud del resultado es muy similar. Y es muy similar dado que los varistores de óxido metálico no es que hay una gran oferta en diferentes fabricantes. La mayoría son los mismos varistores usados en las distintas marcas. Vamos a ver, una vez que se produce la descarga, cuál es la tensión residual. Prácticamente lo mismo. $396 volts. Y si ampliamos, otra vez vemos lo mismo, los 5 cruces por 0.
Bueno, aquí vamos a hacer un ensayo sobre un equipo SignTimer modelo RMST120. El ensayo va a ser el de onda oscilatoria amortiguada de 100 kHz con el disparo en 180 grados en el cruce por cero. Vemos el LED encendido, la unidad energizada. Veamos, ahí está la tensión residual, algo diferente de lo de antes, ¿verdad? Por lo pronto no tenemos un falso 1, o sea, la tensión residual no supera el pico de la onda senoidal. $35 volts. Vamos a ampliar también, a expandir la forma de onda. ¿Bien? Y prácticamente no hay múltiples cruces por cero como en el caso anterior. Para proteger la electrónica moderna, para proteger los microprocesadores, hemos visto la necesidad de establecer una cascada de protecciones. Típicamente para cualquier máquina, potencia, control. Esas son las dos etapas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en primer lugar, un ensayo formando la cascada con descargadores de Real-DIN clase 2. Y en segundo lugar, repetiremos el mismo ensayo con una cascada de supresores SignTimer. Here we have our setup. We've got a couple of little class 2 devices, and both of them, at 175 volts, 180 volts. And we've got our scope. Now we're only going to set this up for 1,000 volts, line or neutral. We're going to inject it at 180 degrees on the sine wave because really what we're concerned with is those false zero crossings. So we generate the transient, and then let's look at the scope and see what the residual is. Well, if we look at one at 0, we put it at 0 degrees, bring it down to a let through of about 450 volts. And here we have the output of the generator, and it's going to go into the first SignTimer unit, the power unit, and then to the control side where we have the scope wired in to be able to see the residual on the scope itself. Now let's do something else here. Let's dial this down to 1,000 volts, and let's inject it at 0 crossing and see what the difference is. 1,000 volts at 0 crossing, and we'll see what happens. Well, as you can see, there is about 8 volts Now, take that back. It's about 2 volts. But notice there is no false zero crossing. It totally eliminates that from coming back to the negative side of the sine wave. So at 1,000 volts transient, we've eliminated that down to about 3 volts, and there is no false zero crossing. That's the power of the SignTimer frequency attenuation technology. Vamos a ver un estudio que realizó IBM durante 2 años en 200 sitios para analizar qué causas originan daño en los equipos. Y el resultado es que 1 de cada 10 eventos es sobre, baja tensión o falta de suministro. Y eso lo resuelve perfectamente una UPS. Pero 9 de cada 10 eventos son transitorios en sus distintas formas, en números redondos. Ahora la pregunta es, ¿la UPS es efectiva para resolver ese problema?
A ver, Juan Chávez nos muestra el siguiente ensayo, donde primero veremos una UPS doble conversión online sin supresor, y en el segundo momento veremos la misma UPS, el mismo ensayo, pero con un supresor SignTimer en su alimentación. Ahora haremos una prueba lanzando transitorios de 2000 voltios y 67 amperios en Ringwave, aplicando un UPS True Online de doble conversión, y veremos qué sucede a la salida del UPS entre línea y tierra. El voltaje residual entre línea y tierra llega al nivel de 1458 voltios. Ahora vamos a hacer la prueba de transitorio de 2000 voltios y 67 amperios del tipo Ringwave, alimentando un UPS True Online de doble conversión entre línea y tierra con aplicación de supresor SignTimer. Veamos el resultado de voltaje residual a la salida del UPS. El voltaje residual entre línea y tierra, 35 voltios. Si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto en este capítulo, empezamos por el varistor de óxido metálico. Y claro, muchos de ustedes se preguntan, después de haber visto todo lo que significa origen y consecuencia de sobretensiones transitorias, ¿los fabricantes de los equipos esto no lo saben? ¿Los equipos no vienen pensados y protegidos para ello? Sí, lo que tienen es eso. Varistores de óxido metálicos en su alimentación. Más chicos o más grandes, o tal vez dicho en un término más técnico, con mayor o menor capacidad de disipar energía. Una UPS, la fuente de un servidor, un variador de velocidad, por crítico, robusto y potente que sea, va a tener como mucho varistores de óxido metálico. Y como bien vimos, no es suficiente para proteger lo que llamamos confusión de software. Luego vimos cómo en el propio descargador, al solo aumentar la longitud de los cables en un descargador clase 2, que adentro solo tiene varistores de óxido metálico, la tensión residual aumentaba notoriamente. ¿Por qué? Por el largo de los cables. Ese dato nos dice que debemos prestar mucha atención a la longitud de los conductores cuando vamos a instalar supresores, sea de la marca que fuere, del modelo que sea. ¿Por qué? Porque la impedancia de ese cable es vital para un fenómeno impulsivo como es una sobretensión transitoria. Y hemos comparado con respecto a lo que es la cuarta generación y la tecnología de red de atenuación en frecuencia, tanto tensión residual como cruces por cero. Y esto se puso de manifiesto también cuando hablamos de la cascada de protecciones, típicamente potencia y control. Pero si esa cascada la armamos con descargadores en módulos de Real DIN clase 2, vemos que no llegamos tampoco a proteger las confusiones de software, los falsos cruces por cero, los falsos unos, ante descargas del tipo de onda oscilatoria amortiguada. Sí, en cambio, hemos verificado que eso queda protegido con una cascada de 2 etapas con supresores SignTimer. Por último, de pronto derribamos la idea de si pongo una UPS doble conversión online que toma energía de la red, rectifica, carga baterías y luego vuelve a ondular, me independizo de la red. Bueno, ya hemos visto que no es efectivo para sobretensiones, en particular línea tierra. Pero también nos da otra lectura. Si hemos considerado poner una UPS es porque vamos a proteger algún equipo crítico. Si es así, entonces debemos ocuparnos de las sobretensiones también, tanto para el equipo crítico aguas abajo de la UPS, como para la propia UPS, que no deja de ser un equipo electrónico sensible.